La noche oscura del alma. Mientras tanto, nuevos problemas físicos empezaron a manifestarse y el viaje de Anna se tornó aún más doloroso si cabe, como consecuencia de una enfermedad autoinmune llamada líquen plano erosivo. Grandes ulceraciones se extendieron por las membranas mucosas de su boca y se propagaron a su esófago superior. Para tratar la dolencia, Anna se vio obligada a usar pomadas corticosteroides en la boca y a sumar más pastillas a la medicación diaria. Esos nuevos medicamentos inhibieron la producción de saliva. No podía tomar alimentos sólidos, así que perdió el apetito. Anna sufría 3 tipos de estrés: físico, químico y emocional al mismo tiempo. En 2010, Anna entabló una relación disfuncional con un hombre que la maltrataba a ella y a sus hijos mediante el abuso verbal, los juegos de poder y las amenazas constantes. La mujer perdió todo su dinero, el trabajo y cualquier sensación de seguridad. Cuando perdió la casa también tuvo que mudarse a vivir con el maltratador. Los niveles de estrés de Anna seguían aumentando. Las ulceraciones se extendieron a otras membranas mucosas, incluidas la vagina, el ano y todo el esófago. Su sistema inmunitario se había derrumbado y ahora padecía diversos problemas de piel, alergias alimentarias y problemas de peso. Empezó a experimentar dificultad para deglutir y acidez de estómago, así que le recetaron nuevos medicamentos. En octubre, Anna abrió una pequeña consulta de psicoterapia en su hogar. Solo tenía fuerzas para atender a 2 clientes al día por la mañana, mientras sus hijos estaban en el colegio, y únicamente 3 días a la semana. Por la tarde se sentía tan agotada y enferma que se tumbaba en la cama hasta el regreso de sus hijos. Intentaba atenderlos lo mejor que podía, pero no tenía energía y nunca se encontraba con ánimo para salir de casa. Anna apenas se veía a nadie, carecía de vida social. Todas las circunstancias de su vida y de su cuerpo le recordaban constantemente hasta qué punto era desgraciada. No podía pensar con claridad y le costaba concentrarse. Apenas si tenía vitalidad o energía para seguir viva. Al menor esfuerzo, su pulso excedía los 200 latidos por minuto. Sudaba y jadeaba constantemente y notaba un fuerte dolor en el pecho con regularidad. Anna estaba experimentando la más oscura noche del alma. Súbitamente entendió por qué su marido se había quitado la vida. No estaba segura de poder soportarlo más y empezó a considerar la idea de suicidio. Nada puede ser peor que esto, pensaba. Y pese a todo, su estado empeoró todavía más. En enero de 2011, el equipo médico le encontró un tumor junto a la boca del estómago y le diagnosticó cáncer esofágico. Como es natural, la noticia no hizo sino aumentar los niveles de estrés de Anna. Los médicos sugirieron una tanda rigurosa de quimioterapia. Nadie le preguntó por su estado emocional y mental. Se limitaron a tratar los síntomas físicos. Sin embargo, el estrés de Anna estaba disparado y no había modo de frenarlo. Sorprende la cantidad de personas que experimentan eso mismo, a causa de un fuerte shock o de un trauma. Nunca llegan a superar las emociones asociadas, y tanto sus vidas como su salud se hacen añicos. Si una adicción es algo que se apodera de nosotros, podríamos concluir objetivamente que las personas como Anna se vuelven adictas a esas mismas emociones estresantes que las han enfermado. La subida de adrenalina y otras hormonas del estrés estimulan su cuerpo y su cerebro, lo que les proporciona una descarga de energía. Con el tiempo se vuelven adictas a esa descarga de compuestos químicos y luego recurren a las personas y a las circunstancias que las rodean para reforzar su adicción a la emoción y así volver a activarla. Anna estaba empleando su situación de estrés para renovar la descarga de energía y, sin darse cuenta, se había vuelto emocionalmente adicta a la misma vida que tanto odiaba. La ciencia nos dice que el estrés crónico acaba por pulsar las teclas genéticas que provocan la enfermedad. Así pues, si Anna estaba desencadenando su propia reacción de estrés al pensar en sus problemas y en el pasado,
Sus mismos pensamientos le estaban enfermando. Y como las hormonas del estrés son tan poderosas, habían desarrollado una adicción a sus propios pensamientos, los mismos que la llevaban a sentirse tan mal. Ana accedió a someterse a la quimioterapia, pero después de la primera sesión se desmoronó mental y emocionalmente. Una tarde, mientras sus hijos estaban en el colegio, Ana se desplomó en el suelo, llorando. Por fin había tocado fondo. Comprendió que de seguir así, no viviría mucho más y dejaría a sus hijos huérfanos de padre y madre. Empezó a rezar pidiendo ayuda. Sabía en el fondo de su corazón que las cosas tenían que cambiar. En un gesto de absoluta sinceridad y derrota, pidió guía, apoyo y una salida. Prometió que si sus plegarias eran atendidas, daría las gracias cada día del resto de su vida y ayudaría a las personas que se encontraran en su misma situación. El punto de inflexión de Ana. Ana se tomó su decisión de cambiar como una misión. En primer lugar, decidió dejar todos los tratamientos, al igual que los fármacos que tomaba para sus diversas enfermedades físicas, aunque no abandonó los antidepresivos. No informó a los médicos y a las enfermeras de que no volvería. Sencillamente no se presentó a los controles. Nadie la llamó ni le preguntó por qué. Únicamente el médico de familia se puso en contacto con Ana para expresar su preocupación. Aquel frío día de invierno de febrero de 2011 en el que se derrumbó en el suelo llorando y pidiendo ayuda, Ana tomó la firme decisión de transformarse tanto a sí misma como a su vida, y la intensidad de su determinación le otorgó un nivel de energía que permitió a su cuerpo responder a esa idea. Fue esa decisión de cambiar la que le proporcionó las fuerzas necesarias para alquilar una casa en la que vivir con sus hijas y dejar la relación destructiva en la que se había instalado. De algún modo, ese instante la redefinió. Supo que tenía que empezar de cero. Ana y yo nos conocimos un mes más tarde. Una de las pocas amigas que le quedaban le habían reservado una plaza en una de mis charlas de los viernes. Su amiga le propuso un trato. Si le gustaba la charla, se quedaría al taller que duraba todo el fin de semana. Ana aceptó. La primera vez que la vi, estaba sentada en una sala atestada, a la izquierda del pasillo exterior. Las muletas descansaban contra la pared junto a su asiento. Como de costumbre, mi charla de esa noche se centraba en la capacidad de nuestros pensamientos y sentimientos para influir en el cuerpo y en la vida. Hablé de cómo nos enferman las sustancias químicas derivadas del estrés. Me referí a la neuroplasticidad, a la psiconeuroinmunología, a la epigenética, a la neuroendocrinología e incluso a la física cuántica. Trataré todos esos temas con más profundidad en otra parte del libro, pero de momento me conformo con que sepas que las más recientes investigaciones en esas ramas de la ciencia apuntan al poder de la posibilidad. Esa noche, rebosante de inspiración, Ana pensó: si yo he creado la vida que tengo ahora mismo, incluida la parálisis, la depresión, la debilidad de mi sistema inmunitario, las ulceraciones e incluso el cáncer, ¿es posible que pueda revertirlo todo con la misma pasión con lo que lo cree? Y con esa poderosa idea en mente, Ana decidió curarse. Inmediatamente después de participar en su primer taller, empezó a meditar 2 veces al día. Como es natural, sentarse a meditar le resultaba complicado al principio. Tuvo que vencer muchas dudas y algunos días no se encontraba bien, ni mental ni físicamente, pero meditaba de todos modos. También tenía mucho miedo. Cuando el médico de familia llamó para saber por qué Ana había dejado los tratamientos y la medicación, le dijo que era una ingenua y una boba y que no tardaría en empeorar y morir. Imagina la sensación que le provocó que una figura de autoridad le soltara algo así. A pesar de todo, Ana siguió meditando a diario y empezó a vencer sus miedos. A menudo se sentía abrumada por las cargas financieras, las necesidades de sus hijos y sus muchas limitaciones físicas.
pero nunca usó esas circunstancias para zafarse del trabajo interior. Incluso asistió a 4 talleres más ese mismo año. Según fue conectando consigo misma y transformando sus pensamientos inconscientes, sus hábitos automáticos y sus estados emocionales reflejos, que se habían grabado en su cerebro y controlaban emocionalmente su cuerpo, Ana fue creyendo más y más en la posibilidad de un nuevo futuro que en el mismo pasado de siempre. Empleó la meditación, combinando una clara voluntad con una emoción elevada para cambiar su estado de conciencia. Dejó de vivir biológicamente en el pasado para habitar un flamante porvenir. Cada día, Ana procuraba finalizar la sesión de meditación siendo una persona distinta a la que la había comenzado. Decidió no dejar de meditar hasta que su conciencia se hallase inmersa en un profundo amor por la vida. Para un materialista que define la realidad a través de los sentidos, Ana no tenía ninguna razón tangible para amar la vida. Estaba deprimida. Era una viuda con 2 hijos a su cargo y endeudada hasta las cejas. Tenía cáncer, sufría parálisis y úlceras en las membranas mucosas y su calidad de vida, sin pareja ni compañero significativo ni apenas energía para atender a sus hijos, dejaba mucho que desear. Pero gracias a la meditación, Ana descubrió que podía mostrarle a su cuerpo en el plano emocional cómo se iba a sentir en el futuro antes de vivir la experiencia real. Ni su cuerpo ni su mente inconsciente conocían la diferencia entre el suceso real y ese que ella imaginaba y abrigaba emocionalmente. También sabía, gracias a lo que había aprendido sobre epigenética, que emociones tan elevadas como el amor, la dicha, la gratitud, la inspiración, la compasión y la libertad podían estimular nuevos genes capaces de crear proteínas sanas que influyeran en la estructura y el funcionamiento de su cuerpo. Era muy consciente de que si los compuestos químicos del estrés habían activado genes perjudiciales, solo tenía que acoger esas emociones sublimes con más pasión que las estresantes para activar genes distintos y transformar su salud. A lo largo de un año, su salud apenas mejoró, pero ella siguió meditando. De hecho, ponía en práctica todas las meditaciones que yo había diseñado para mis alumnos. Sabía que había tardado varios años en crear su actual estado de salud, de modo que le costaría bastante experimentar algo distinto. Así que continuó con sus prácticas e hizo lo posible por ser tan consciente de sus pensamientos, conductas y emociones que nada que no quisiera experimentar se colaba en su conciencia. Al cabo de un año, Ana se percató de que, muy lentamente, empezaba a encontrarse mejor tanto física como emocionalmente. Estaba superando el hábito de identificarse con su antiguo ser e inventando un flamante nuevo yo para sustituir al antiguo. En mis talleres había aprendido que debía devolver la armonía a su sistema nervioso autónomo, porque el sistema nervioso autónomo controla todas las funciones automáticas que suceden al margen de la conciencia cerebral: la digestión, la absorción, los niveles de azúcar en sangre, la temperatura corporal, las secreciones hormonales, el ritmo cardíaco. El único modo que tenía de colarse en el sistema operativo e influir en el sistema nervioso era cambiar su estado de conciencia con regularidad. Así que empezaba cada meditación con la bendición de los centros de energía. Esas zonas del cuerpo en concreto están controladas por el sistema nervioso autónomo. Como mencionaba en la introducción, cada centro posee su propia energía o frecuencia, que emite información específica o posee su propia conciencia. Sus glándulas, hormonas, reacciones químicas, su propio mini cerebro y, en consecuencia, su propia mente. Cada centro está sujeto a la influencia del cerebro subconsciente que trabaja bajo el consciente y pensante. Ana aprendió a modificar sus ondas cerebrales para poder entrar en el sistema operativo del sistema nervioso automático, ubicado en el cerebro medio, y reprogramar cada uno de los centros con el fin de que funcionasen de manera más armoniosa.
A diario, con pasión y determinación, enfocaba la atención en cada zona de su cuerpo, así como en el espacio que rodea cada centro, y los bendecía con el fin de mejorar su estado físico y su bienestar general. Sin prisa pero sin pausa, reprogramó su sistema nervioso autónomo para devolverle el equilibrio y recuperar la salud. Ana aprendió también una técnica de respiración que suelo enseñar en los talleres. Sirve para liberar la energía emocional que se acumula en el cuerpo cuando pensamos y sentimos lo mismo una y otra vez. Al insistir en los mismos pensamientos, Ana había estado creando los mismos sentimientos y luego, al volver a experimentar esas emociones tan conocidas, caía nuevamente en los viejos pensamientos. Descubrió que las emociones antiguas quedan almacenadas en el cuerpo, pero que podía usar la técnica respiratoria para liberar la energía acumulada y librarse del pasado. Así que cada día, con una pasión mayor que su adicción a las viejas emociones, practicaba esa forma de respiración hasta que llegó a convertirse en una experta en la técnica. Después de aprender a movilizar la energía almacenada en el cuerpo, exploró cómo crear en el organismo las condiciones para una nueva mente. Para ello, desde el centro del corazón, acogió las emociones del futuro antes de que éste se materializara. Como Ana se dedicó a estudiar también el modelo de epigenética que enseño en mis talleres y conferencias, aprendió que los genes no son los causantes de la enfermedad. Es el entorno el que envía señales a los genes responsables de la dolencia. Ana comprendió que, si sus emociones eran reacciones químicas de experiencias externas, al revivir a diario las emociones del pasado, estaba activando y dando instrucciones a los mismos genes que le provocaban los problemas de salud. Si en vez de eso pudiera incorporar las emociones de su futura vida, abrigando esos sentimientos antes de vivir la experiencia, podría cambiar su expresión génica y transformar su cuerpo para alinearlo biológicamente con el nuevo futuro. Ana puso en práctica una meditación adicional que implicaba enfocar la atención en el centro del pecho y activar el sistema nervioso autónomo desde un estado elevado con el fin de suscitar y mantener un tipo de ritmo cardíaco muy diferente que denominamos ritmo cardíaco coherente. Más adelante explicaré al detalle en qué consiste. Durante largos periodos de tiempo. Descubrió que cuando experimentaba resentimiento, impaciencia, frustración, rabia y odio, esos mismos estados le provocaban una reacción de estrés que llevaba a su corazón a latir de manera incoherente y desordenada. Ana aprendió en mis talleres que, si era capaz de mantener el nuevo estado de coherencia cardíaca, con el tiempo experimentaría las nuevas emociones más profunda y plenamente, igual que había adquirido el hábito de albergar sentimientos negativos con regularidad. Como cabía esperar, le costó bastante mudar la rabia, el miedo, la depresión y el resentimiento por alegría, amor, gratitud y sensación de libertad, pero no se rindió. Sabía que esas emociones elevadas se traducirían en más de 1000 compuestos químicos distintos que repararían y devolverían la salud a su cuerpo. Así que lo hizo. Ana practicó a continuación una meditación que yo he diseñado. Implicaba caminar a diario en la piel de su nuevo yo. En lugar de sentarse a meditar con los ojos cerrados, empezó a meditar de pie, también con los ojos cerrados. Plantada sin moverse del sitio, entraba en un estado meditativo que transformaba su conciencia. Luego, sin salir de ese estado, abría los ojos y echaba a andar como su futuro ser. Al hacerlo, estaba adquiriendo día a día un nuevo hábito de pensamiento, conducta y sentimiento, y todo ese trabajo pronto se traduciría en una personalidad distinta. No quería volver a caer jamás en la inconsciencia ni retornar a su antiguo ser. Ana advirtió que, gracias a todo ese trabajo, sus pautas de pensamiento habían cambiado. Ya no activaban las mismas redes neuronales del mismo modo exacto, así que esos circuitos dejaron de conectarse y empezaron a desactivarse.
Gracias a eso dejó de pensar como solía. En el plano emocional empezó a atisbar destellos de gratitud y alegría por primera vez en muchos años. A través de la meditación estaba conquistando a diario aspectos de su cuerpo y su mente. Ana se tranquilizó y su adicción a las emociones derivadas del estrés se suavizó. Incluso empezó a sentir amor y siguió adelante ganando más y más terreno a diario a su antiguo ser. El encuentro de Ana con la posibilidad. En mayo de 2012, Ana asistió a uno de mis talleres progresivos de 4 días que celebramos al norte del estado de Nueva York. El tercer día, durante la última de 4 meditaciones, por fin se entregó completamente a la experiencia. Por primera vez desde que había empezado a meditar, se sorprendió a sí misma flotando en un espacio infinito y negro, consciente de que era consciente de sí misma. Había dejado atrás el recuerdo de la persona que era y se convirtió en pura consciencia, totalmente libre de su cuerpo y de cualquier asociación con el mundo material, ajena al tiempo lineal. Experimentó una sensación de libertad tan grande que sus problemas de salud dejaron de importar. Se sentía tan ilimitada que no se reconocía en su presente identidad. Se sentía tan sublime que ya no conservaba ninguna conexión con su pasado. En ese estado, Ana carecía de problemas, había dejado atrás el dolor y se sentía libre por primera vez. Ella no era su nombre, ni su género, ni su identidad, cultura o profesión. Se encontraba más allá del espacio y el tiempo. Había entrado en contacto con un espectro de información que llamamos el campo cuántico, la región donde existen todas las posibilidades. Súbitamente se vio a sí misma en un flamante futuro, de pie en un enorme escenario, sosteniendo un micrófono y contándole a una multitud de personas la historia de su curación. No imaginaba ni visualizaba la escena. Fue como si le hubieran transferido la información, igual que si se hubiera atisbado a sí misma siendo una mujer totalmente distinta, en una nueva realidad. Su mundo interior le parecía mucho más real que el mundo exterior y estaba viviendo una experiencia plenamente sensorial sin la intervención de sus sentidos. En el momento en que Ana vislumbró esa nueva vida en el transcurso de la meditación, una sensación de luz y de dicha inundó su cuerpo a raudales y experimentó un alivio profundo y visceral. Supo que ella no era su cuerpo físico, sino algo o alguien más grande, mucho más trascendente. En ese estado de inmensa alegría, la invadió una sensación de deleite y gratitud, tan intensa que se echó a reír. Y en ese momento Ana supo que se iba a curar. A partir de entonces, abrigó tantas confianza, alegría, amor y gratitud que sus meditaciones empezaron a fluir y decidió profundizar aún más. Según Ana dejaba atrás su pasado, notaba cómo esa energía desconocida abría su corazón más y más. En lugar de considerar la meditación como una obligación diaria, ansiaba que llegara el momento. Se convirtió en su forma de vida. El deber había mudado en un hábito. Recuperó la energía y la vitalidad. Dejó de tomar antidepresivos. Sus patrones de pensamiento habían cambiado por completo y sus sentimientos no tenían nada que ver con los de la otra Ana. Tenía la sensación de ser una persona nueva, así que sus actos cambiaron drásticamente. La salud y la vida de Ana mejoraron ese año de un modo espectacular. Al año siguiente asistió a varios actos más. Como estaba tan involucrada en el trabajo, Ana empezó a trabar amistad con más personas de nuestra comunidad. Recibía un apoyo constante que la animaba a seguir recorriendo su viaje a la recuperación total. Tal como le sucede a muchos de nuestros alumnos, en ocasiones, cuando regresaba a casa después de un taller, le costaba enormemente no ceder a la tentación de retroceder unos cuantos pasos y volver a caer en viejas pautas y antiguos patrones de pensamientos, sentimientos y acción. A pesar de todo, siguió meditando a diario. En septiembre de 2013, los médicos de Ana la sometieron a una revisión a fondo, que incluía numerosas pruebas distintas. 1 año y 9 meses después de que le diagnosticaran un cáncer, transcurridos 6 años desde el suicidio de su marido, el cáncer de Ana había remitido por completo y el tumor del esófago había desaparecido. En los análisis de sangre no aparecieron ningún marcador que hiciera sospechar de la presencia de un tumor maligno. Las membranas mucosas de su esófago, vagina y ano se habían regenerado por completo.
Tan solo persistían ciertos problemas de poca importancia. Las membranas mucosas de su boca seguían ligeramente irritadas, aunque ya no tenía ulceraciones y a causa de la medicación que tomaba para las llagas seguía sin producir saliva. Ana se había convertido en una persona nueva, una mujer sana. La enfermedad pertenecía a su antigua personalidad. Pensando, actuando y sintiendo de manera distinta, Ana había reinventado un yo inédito. En cierto sentido, había vuelto a nacer en la misma vida. En diciembre de 2013, Ana acudió a un evento en Barcelona con la amiga que de buen comienzo le había hablado de mi trabajo. Cuando me oyó narrar a los participantes la historia de otro alumno de nuestra comunidad que había protagonizado una curación prodigiosa, Ana juzgó que había llegado el momento de compartir su historia conmigo. La escribió de principio a fin y se la entregó a mi ayudante. Igual que muchas de las cartas que recibo de los alumnos, la primera línea rezaba: no creerá lo que le voy a contar. Al día siguiente, después de leer la carta de Ana, le pedí que subiera al escenario y compartiera su historia con el público. Y allí estaba ella, 1 año y medio después de la visión que había tenido durante la meditación de Nueva York, y de la cual yo nada sabía, plantada en el escenario y narrando a la concurrencia su propio viaje a la sanación. Tras el acto de Barcelona, Ana se sintió tan inspirada para seguir trabajando en la dolencia de su boca. Cosa de 6 meses más tarde, asistió a una conferencia que pronuncié en Londres. Hablé de epigenética en profundidad. Súbitamente, a Ana se le encendió una bombilla. He conseguido vencer un montón de problemas de salud, incluido el cáncer, pensó. Sin duda, seré capaz de activar los genes necesarios para que mi boca produzca más saliva. Pocos meses más tarde, durante otro taller en 2014, Ana notó de repente el goteo de la saliva. Desde entonces sus membranas mucosas se encuentran perfectamente y produce saliva con normalidad. Nunca ha vuelto a sufrir ulceraciones. En la actualidad, Ana es una persona sana, vital, feliz y estable, con una mente clara y despierta. Ha creído tanto en el plano espiritual que con frecuencia entra en un estado de meditación profundo y ha protagonizado varias experiencias místicas. Lleva una vida rebosante de creatividad, amor y dicha. Se ha convertido en uno de mis instructores fijos, lo mismo que imparte nuestras técnicas con regularidad a organizaciones y empresas. En 2016 fundó una institución psiquiátrica que goza de gran éxito y ha dado trabajo a más de 20 terapeutas y profesionales de la salud. Es económicamente independiente y gana suficiente dinero como para llevar una vida acomodada. Viaja por todo el mundo, visita lugares hermosos y conoce a las personas que la inspiran. Tiene un compañero atento y alegre, así como nuevos amigos y relaciones que hacen honor a Ana y a sus hijos. Si le preguntas por sus antiguos problemas de salud, te dirá que tener que afrontar esos desafíos fue lo mejor que le ha sucedido en su vida. Piénsalo. ¿Y si lo peor que te ha sucedido nunca resultara ser lo mejor que te podría pasar? A menudo me dice que adora su vida actual y yo siempre le respondo: pues claro, la creaste día a día al decidir que no dejarías de meditar hasta estar enamorada de tu vida. Es lógico que la ames. En el transcurso de su transformación, Ana logró convertirse en una persona sobrenatural. Ha superado su identidad, que estaba conectada a su pasado, y literalmente ha creado un mañana nuevo y saludable, y su biología ha reaccionado a esa nueva mentalidad. Ana es ahora un ejemplo viviente de la verdad y la posibilidad, y si Ana pudo curarse, tú también puedes hacerlo.